Jóvenes, les habla el profesor Víctor Carrera del curso de trigonometría. Vamos a realizar los ejercicios de la semana número 12 del ciclo 2017-2. Con el enunciado, si 3θ y 2θ son ángulos internos de un triángulo cuya longitud de sus lados opuestos son 8 y 10, calcular el valor de 5 más la raíz de 89 secante de θ. Bien, entonces tenemos un triángulo de lados ABC, esto sería 3θ, vamos a ponerle así, este es 2θ, esto digamos A, B, C, bien, vamos a hacer así, ángulos internos cuya longitud de sus lados. Vamos a ponerle a mayor ángulo, mayor lado, 10, y esto sería 8. Bien, entonces aquí tenemos, aplicamos ley de senos, y nos tendríamos que 8 sería al seno de 2θ, como 10 es al seno de 3θ. Bien, entonces, igualdad de razones, podemos multiplicar en aspa 8 seno de 3θ es igual a 10 seno de 2θ. Bien, entonces, tomando en cuenta la fórmula del ángulo triple, tendríamos que esto de aquí sería igual 8 seno de 3θ es 3 seno de θ menos 4 seno al cubo de θ, poniendo en términos del ángulo simple. Y 10 va a ser igual 2 seno de θ seno de θ por coseno de θ. Bien. Entonces, aquí tenemos mitad, acá sería 4, que sería 5. Bien. Entonces, de aquí tendríamos 24 seno de θ. Antes de efectuar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a factorizar 4 seno de θ. Aquí va a quedar 3 menos 4 seno al cuadrado de θ es igual a 5 seno de θ por 2 coseno de θ. Entonces, aquí tendríamos, esto se cancela con esto, y tendríamos aquí 4 por 3 menos 4 seno al cuadrado de θ es igual a 5 por 2 coseno de θ. Mitad aquí quedaría 2. Entonces tendríamos 5 coseno de θ, por un lado, va a ser igual a 2 por 3 son 6, menos 8 seno cuadrado de θ. Entonces, 5 coseno de θ, 6 menos 8 por identidad, seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado de θ. Entonces tendríamos una ecuación de segundo grado, 8 coseno al cuadrado de θ, 8 coseno al cuadrado de θ, menos 5 coseno de θ,
menos 8 más 6. Igual a 0. Entonces tendríamos que 8 coseno al cuadrado de teta menos 5 coseno de teta menos 2 es igual a 0. Usamos, vamos a ponerlo aquí, la fórmula x al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces tendríamos de que x es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Entonces tendríamos coseno de teta, que va a ser el papel de x, bien, esto es igual, menos menos 5 me da 5, más menos la raíz cuadrada de 25 b al cuadrado 25 menos 4 por 8 por menos 2 sobre 2 por 8. ¿Está bien? Esto sería igual 5 más menos, bien, 25 más 16 por 4 son 64 sobre 16. Entonces, 9, esto sería coseno de teta, 5 más menos la raíz de 89 sobre 16. Nos están pidiendo, bien, consideramos el signo positivo porque 3 teta y 2 teta son los ángulos internos. Bien, entonces descartamos el signo negativo, entonces tendríamos de que 16 coseno de teta va a ser igual a 5 más la raíz de 89. Entonces, tenemos que 16 va a ser igual 5 más la raíz de 89 por 1 sobre coseno de teta. Lo que finalmente nos daría que 16 va a ser igual a 5 más la raíz de 89 por la secante de teta, donde la clave sería la letra B. En un triángulo ABC, tenemos un triángulo ABC, pongámosles ABC, bien, BC es igual a AB es igual a C y AC es igual a B. Me dice que se cumple esta igualdad, ¿no? De que C a la cuarta menos 2 al cuadrado más B al cuadrado por C al cuadrado más a la cuarta más A al cuadrado, B al cuadrado más B a la cuarta es igual a 0. Tenemos esa condición. Esto proviene, bien, tenemos en cuenta lo siguiente. Bien, vamos a ponerle esto asterisco. Entonces tenemos de que A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, yo lo puedo ver como A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Desarrollando, esto sería A al cuadrado más B al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, A al cuadrado más B al cuadrado por C al cuadrado más C a la cuarta. Bien, desarrollando, esto sería igual a la cuarta
más b a la cuarta más c a la cuarta más 2 al cuadrado b al cuadrado menos 2 al cuadrado c al cuadrado menos 2b al cuadrado c al cuadrado. ¿Está bien? Más el doble del primero por el segundo. Bien, entonces, por la condición esto va a ser igual a c. Vamos a agruparlo de esta forma. A la cuarta más b a la cuarta más c a la cuarta menos 2 a al cuadrado más b al cuadrado por c al cuadrado más, aquí tenemos, vamos a poner a al cuadrado b al cuadrado más a al cuadrado b al cuadrado, esto es igual a 0. No, esto vamos a escribirlo así. Esto por condición, todo esto de aquí, esto es igual a 0. Entonces la expresión, luego, tenemos que la expresión a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado elevado al cuadrado es igual a al cuadrado b al cuadrado. Bien, ahora usando ley de cosenos, tenemos que un lado al cuadrado, c al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble del producto de estos por el coseno del ángulo que ellos forman. Bien. Entonces, de aquí tenemos de que a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado es igual a menos 2 veces AB por el coseno de C. Entonces, reemplazando aquí, reemplazamos y tenemos de que menos 2 veces AB por el coseno de C elevado al cuadrado, esto es igual a al cuadrado, B al cuadrado. Entonces, de aquí tendríamos que esto sería 4 al cuadrado, B al cuadrado, coseno al cuadrado de C es igual a al cuadrado B al cuadrado. Entonces tenemos de que estos términos van a simplificarse. Bien, entonces tenemos de que coseno cuadrado de C es igual a 1/4. Coseno de C va a ser igual a más o menos 1/2. Y si los ángulos, como los ángulos estamos considerando aquí ángulos agudos, entonces coseno de C sería igual a 1/2. De aquí tendríamos de que coseno de C sería igual a 60, coseno de 60 grados. Coseno de 60 grados, entonces el ángulo C sería 60 grados, que es lo que nos están pidiendo. Estamos tomando, porque si el coseno fuese negativo, entonces tendríamos que observar de que el ángulo C sería un ángulo obtuso. Bien, entonces que sería mayor que 90 grados. Dentro de los cuales tenemos de que la clave sería la respuesta A. Los ángulos del triángulo de la figura están en progresión aritmética de razón alfa. Si tenemos que E
es igual a seno de A menos B más B seno de C menos A más C seno de B menos C. Y además tenemos de que A es menor que B menor que C. Entonces, por dato, tenemos A menor que B menor que C y además en progresión aritmética. Entonces tendríamos A sería igual a B menos alfa, B sería siendo B y C sería B más alfa. Entonces la diferencia entre esos ángulos siempre sería una constante. Entonces, además tenemos de que A menos B sería igual B menos alfa más B, entonces sería menos alfa. C menos A sería B más alfa menos B menos alfa, eso sería 2 alfa. Y B menos C, B menos B menos alfa, este es igual a menos alfa. Entonces la expresión E queda de la siguiente forma: E A por el seno de menos alfa más B por el seno de 2 alfa más C por el seno de B menos C, seno de menos alfa. Esto sería igual. Seno de un ángulo negativo es el menos seno de alfa. Entonces, menos A, seno de alfa, más B, seno de 2 alfa, menos C, seno de alfa. Entonces, E sería igual menos A seno de alfa más 2B seno del ángulo doble es igual a 2 seno de alfa coseno de alfa menos C seno de alfa. Entonces, factorizando, E sería igual seno de alfa menos A, vamos a ordenarlo, menos C más 2B coseno de alfa. Entonces, E por 1 sobre seno de alfa es igual a 2B coseno de alfa menos A menos C. Entonces, E cosecante de alfa es 2B coseno de alfa menos A menos C, donde la clave sería la letra E. Tenemos, de un triángulo se sabe que sus lados miden 4 seno de 2 alfa, 4 centímetros y 2 centímetros. Segundo, me dice el alfa es el mayor ángulo agudo, solución de la ecuación 2, seno de 4x es igual a menos 1 igual a 0, y omega es el ángulo opuesto al lado que mide 4 seno de 2 alfa. Evaluar la siguiente expresión. Entonces tenemos, vamos a utilizar la condición de la condición 2i, tenemos
2 seno de 4x menos 1 igual a 0. Entonces, seno de 4x es igual a 1/2. Entonces, 4x tendría que ser igual a pi sextos. Entonces, x sería igual a pi sobre 24, que sería la solución principal. Pero en cuanto a la solución general, tendríamos 4x pi por k más menos 1 a la k por pi sexto, ¿no? Entonces, x sería igual a pi por k sobre 4 más menos 1 a la k por pi sobre 24, que vendría a ser lo mismo de la solución general. Bien, dándole valores, tenemos para k igual a 0, entonces tenemos que es igual a pi sobre 24. Para k igual a 1, entonces x sería igual a 5pi sobre 24. Entonces, para k igual a 0, esto es aproximadamente 7,5 grados. Y para k igual a 1, esto es aproximadamente 37,5 grados. Bien, para k igual a 2 ya deja de ser agudo. Bien, entonces tenemos que alfa me dice que es el mayor ángulo agudo de la solución. Alfa es igual a 37,5 grados. Ahora, de aquí tenemos entonces de que 2 alfa va a ser igual a 75 grados. Bien, entonces el triángulo estaría formado por seno de sus lados miden 4 seno de 75, 4 y 2. Bien. Ahí tendríamos lo siguiente. Digamos, formemos el triángulo. De acuerdo de esta forma. Entonces este mide 4 seno de 75. Esto va a medir 2 y esto va a medir 4. ¿De acuerdo? Entonces, 4 seno de 2 alfa esto es igual a 4 seno de 75, que sería 4 por la raíz de 6 más la raíz de 2 sobre 4. Entonces, esto es igual a raíz de 6 más la raíz de 2. Entonces, toda esta parte de aquí, raíz de 6 más la raíz de 2. Entonces, me están pidiendo a coseno del ángulo, el lado opuesto, omega. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, usando ley de cosenos, de acuerdo,
usando ley de cosenos tendremos que este lado elevado al cuadrado, raíz de 6 más la raíz de 2 elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos doble el producto de estos, por el coseno del ángulo que ellos forman, que es el coseno de omega. Bien, entonces, aquí tenemos que esto sería igual 6 más 2 más el doble del producto de estos, 2 raíz de 12, igual 4 más 16 menos 16 coseno de omega. Bien, entonces tenemos que 16 coseno de omega, pasando al otro lado, entonces sería igual 4 más 16 son 20, menos 8, más 2 raíz de 12. 16 coseno de omega va a ser igual 12 más 4 raíz de 3, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí tendríamos cuarta, 4 coseno de omega, esto es cuarta de 2 es 3, más 3, más la raíz de 3 solamente. Sacarle cuarta. Entonces, 4 coseno de omega está pasando con signo negativo. Aquí sería signo negativo. Acá también. 3 menos raíz de 3. Esto sería 4 más la raíz de 3. Me da finalmente lo que es 3. Donde la clave sería la letra C. Bien. En la 5 tenemos una persona observa la parte más alta de un faro con un ángulo de elevación θ. Si camina a metros hacia el faro, bien, entonces digamos así, que esté posicionado aquí el faro, bien, entonces está observándolo con un ángulo de elevación θ. ¿De acuerdo? Bien, entonces camina a metros hacia el faro, va a caminar a metros hacia el faro, bien, y observar la parte más alta con un ángulo de elevación 2θ. O sea, de aquí observa, y lo observa con un ángulo de elevación 2θ. Esto es θ, y le damos θ. ¿De acuerdo? Y a otro punto que está a X metros de la parte más alta del faro con un ángulo de elevación θ. O sea, a otro punto a X.
Entonces vamos a tratar de posicionar aquí de esta forma. De acuerdo. Entonces observamos que tenemos un paralelogramo. Vamos a ponerle este P, Q, T, O. Sea la persona ubicada en el punto M. Entonces, si tenemos paralelogramo, si esto mide X, esto de aquí también sería X. ¿De acuerdo? Calcule X en términos de teta y de A. Ah, bien. Entonces, usamos razones trigonométricas en el triángulo rectángulo M, P, Q. Y observamos que tangente de teta, el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. Entonces, X va a ser igual a tangente de teta. La clave sería la letra C. Bien, en la pregunta C tenemos: Juan se encuentra en su auto detenido en un punto de un pueblo determinado P, llamado P, mientras que su amigo Luis sobrevuela dicho pueblo en helicóptero en línea recta, altitud constante y velocidad constante de 5 metros por segundo. En cierto momento, Luis observa el auto con un ángulo de depresión de 45 grados y 1 minuto y medio después hace una segunda observación del auto con un ángulo de depresión de 15. ¿Cuál es la distancia entre el segundo punto de observación y el auto? Bien, entonces posicionemos con Luis, como referencia a Luis, bien, que está observando el auto. Tenemos lo siguiente: Luis observa el auto con un ángulo de depresión de 45 grados. ¿De acuerdo? Y 1 metro y medio después hace una segunda observación del ángulo con un ángulo de depresión de 15 grados. Bien. Llamemos a este punto A, C y B. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, 60, entonces tendría que ser 120 grados. De acuerdo. Entonces, ahora, tiene una velocidad constante de 5 metros por segundo. Tiene una velocidad constante de 5 metros por segundo. Entonces, 1 minuto y medio después, sabemos que espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces tenemos espacio 5 metros por segundo por el tiempo, que sería 90 segundos, 90 segundos que es minuto y medio. Entonces tendríamos que esto sería 450 metros. El espacio recorrido sería 450 metros. Ah, bien, entonces tenemos esto de aquí es 450 metros. Bien. Ahora,
podemos utilizar por ley de senos del segundo punto de observación y el auto. Se me están pidiendo esto X. Bien. Usando ley de senos, tenemos lo siguiente, que X es al seno de 45 como 450 es al seno de 120. Entonces tendríamos de aquí lo siguiente, de que X es a raíz de 2 sobre 2 como 450 es a seno de 120, bien que sería raíz de 3 sobre 2, porque está en el segundo cuadrante. Raíz de 3 sobre 2. Bien, entonces de aquí para determinar X va a ser igual raíz de 2 sobre 2 que multiplica a 2 que multiplica 450 sobre la raíz de 3. Estos se van. Bien. Entonces, racionalizando, raíz de 3 por raíz de 3, esto sería igual a raíz de 6, 450 sobre 3, esto es igual a 150 raíz de 6. La clave sería la letra E. En la pregunta 7 tenemos un bombardero que vuela 180 raíz de 3 de altura en forma horizontal, a una velocidad de 90 metros por segundo. Digamos, bombardero tenemos aquí en forma horizontal, a 90 metros por segundo se observa un barco enemigo varado con un ángulo de presión de 30 grados. Bien, entonces tenemos digamos así, con un ángulo de presión de 30 grados. Aquí está el barco. Si después de un tiempo el barco observa el bombardero con un ángulo de elevación de 60 grados, o sea, aquí está el barco, y observa con un ángulo, o sea, ya el bombardero se ha desplazado, va a llegar aquí y lo está observando con un ángulo de elevación de 60 grados. Entonces tenemos lo siguiente. Lo voy a observar desde acá. Un ángulo de elevación de 60. ¿Cuántos segundos pasaron entre las dos observaciones? Se me están pidiendo esta distancia. Aquí tenemos inicialmente si esto es 30, vamos a llamarle, esto de aquí es 60, esto de aquí sería 180 raíz de 3 porque es la altura. Bien. Si esto de aquí es 180 raíz de 3, porque sigue en una altura horizontal, ¿de acuerdo? Si esto es 60, esto de aquí sería 180. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos si todo esto de aquí es 60, esta parte de aquí sería
30. Entonces, sabemos por los triángulos pitagóricos, o por el triángulo de 30 y 60, si esto mide x, este mide x medio, y el cateto opuesto x medio por raíz de 3. O sea, todo esto sería 540. 180, raíz de 3 por raíz de 3, ¿de acuerdo? Esto sería igual a x medio, digamos así. Y todo esto de aquí sería x medio por la raíz de 3. Bien, entonces me está indicando de que todo esto sería 540. Bien, si ese es 540 menos 180, entonces el espacio, este de aquí, x, sería igual a 360, que sería igual a esto de aquí, 360. Bien, entonces, tengo la velocidad, tengo el espacio. Bien, nuevamente, espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces tenemos de que tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Entonces esto sería igual a 360 sobre 90, ¿de acuerdo? Que sería 4 segundos, porque esto sería 360 metros por segundo, entonces 4 segundos, donde la clave sería la letra D. Bien, hay una pregunta 8. Con la información dada en la figura, calcular el valor de la expresión 49 coseno de 2b, 25 coseno de 2a. Bien, entonces, aquí tendríamos, primero que nada, en la expresión, como está en el término del ángulo doble, 49 coseno de 2b, vamos a dar un paso más, para no ir de una manera directa, coseno de 2b menos 25 coseno de 2a entonces 49 por 1 menos 2 seno cuadrado de b, término del ángulo simple, es menos 25 menos 25 por 1 menos 2 seno al cuadrado de a. Entonces aquí tendríamos que esto sería 49 menos 98 seno al cuadrado de b menos 25 menos 50 seno al cuadrado de a. De acuerdo. Entonces, si nosotros ahora usamos ley de senos, pues tenemos de que 7 es al seno de a, como 5 es al seno de b.
Entonces tenemos 7 seno de B es igual a 5 seno. 7 es el seno de A, 5 es el seno de B. 7 seno de B es igual a 5 seno de A. Elevando al cuadrado tendríamos de que elevando al cuadrado tendríamos entonces de 49 seno al cuadrado de B es igual a 25 seno al cuadrado de A. Entonces la expresión de aquí vamos a considerarla así. 49 menos 2 por 49 seno al cuadrado de B menos 25 menos 2 por 25 seno al cuadrado de A. Entonces aquí tendríamos, vamos a ponerlo con asterisco. Y eso que hemos obtenido, 2 asteriscos. Llevando 2 asteriscos en asterisco, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que 49 al cuadrado de B menos 25 al cuadrado de A es igual a 0. Primero vamos a 49 seno al cuadrado de B menos 25 seno al cuadrado de A es igual a 0. Bien, entonces en asterisco 49 menos 25 menos 2 por 49 o 2 por 49 seno al cuadrado de B menos 25 seno al cuadrado de A. Esto de aquí sabemos que esto es 0. Entonces 49 menos 25, esto es igual a 24, donde la clave sería la letra B. Tenemos un bus que parte del punto A. Llamémosle este de aquí el punto A. Al punto B se ubica al noroeste de A. Norte, noroeste, vamos a ponerlo acá. Al noroeste de A. Bien. Luego se dirige al punto C, que se dirige al sur-oeste. O sea, sería sur, o suroeste sería por acá. Este es el punto C. Ubicado del punto B a 100 kilómetros de distancia. Este es B. Noroeste, punto C. Bien, entonces tenemos eso. Si C se ubica al oeste de A y la distancia de C a A es 117 kilómetros, bien, calcula la distancia de A
AB. Bien, vamos a tener que utilizar lo que es la ley de cosenos, nada más. Esto de aquí sería, por dato, es 100 kilómetros. Me están pidiendo quién es esto de acá. Entonces, usamos ley de cosenos. Ley de coseno tendríamos que x al cuadrado es igual a 100 al cuadrado más 117 al cuadrado menos 2 veces 100 por 117 por el coseno de C. Por el coseno de C. Bien. Vamos a llamarle en este caso alfa. ¿De acuerdo? Tenemos de que tangente de alfa, por dato, tangente de alfa es igual a 7 sobre 24. Es un triángulo pitagórico, tenemos que el coseno, en este caso sería 24 sobre 25. ...24 sobre 25. Pues ahí tendríamos lo siguiente, ¿no? Si esto es 7, esto es 24, esto sería 25. Entonces, con esos datos vamos a tener x al cuadrado, luego así, tenemos que x al cuadrado sería igual 100 al cuadrado más 117 al cuadrado menos el doble de 100 por 117 por 117 por el coseno, que en este caso es 24 sobre 25. Bien, entonces tendríamos 25ava 1, 25ava 4, entonces los cálculos se van a facilitar aquí, 25ava 1, 25ava 4, bien, entonces x vendría a ser para nosotros 25 por 49. Entonces, x va a ser igual 7 por 5, 5 por 7, ¿no? Donde tendríamos de que x sería 35. La clave sería la letra A. Tengo un triángulo ABC de lados AB, BC y AC, cuyos miden 13, 14 y 15 respectivamente. Ayer el valor de la expresión 2 coseno de A medio coseno de B menos C sobre 2. Bien. Digamos que ese es el triángulo A, B y C, ¿de acuerdo? Cuyos lados miden AB 13, BC 14 y AC 15. Bien, entonces de esta expresión recordamos lo siguiente, ¿no? De que en un triángulo ABC, seno de B más seno de C es igual a 2
seno de b más c sobre 2 por el coseno de b menos c sobre 2. ¿De acuerdo? Bien. Además, tenemos lo siguiente, de que A más B más C, esto es igual a 180. Entonces, B más C es igual a 180 menos A. B más C sobre 2, 90 menos A medios. Entonces, seno de B más C sobre 2 es igual al seno de 90 menos A medios, que sería igual al coseno de A medios. Bien, entonces tendríamos en esta expresión, va a ser igual a 2 cosenos de A medios. Entonces, llevando esto aquí, 2 cosenos de A medios por el coseno de B menos C sobre 2. Ya tenemos la expresión a calcular. Ahora, por ley de cosenos, tendríamos lo siguiente. 15 al cuadrado es igual al producto de los dos lados, 13 al cuadrado más 14 al cuadrado, menos 2 veces 13 por 14 por el coseno de B. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado. Por otro lado también tenemos, por ley de cosenos, tenemos que 13 al cuadrado es igual a 14 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 veces 14 por 15 por el coseno de C. 2. Aquí efectuando operaciones, tenemos de que el coseno de B nos va a dar 5 sobre 13, que es un triángulo pitagórico, entonces el seno va a ser 12 sobre 13. Bien, de aquí, nuevamente, el coseno de C, para nosotros nos va a dar 3/5, entonces el seno de C nos va a dar 4/5. Bien, entonces, ahora vamos a aplicarle seno de B más seno de C, (12 sobre 13 más 4 sobre 5) es igual a 2 cosenos de A medios por el coseno de B menos C sobre 2. Bien, mínimo común serían 65, entre 13 a 5, por 12 son 60, entre 5, 65 entre 5 a 13, por 4, tendríamos
son 12, 4 por 1, 4 y son 52. 112 sobre 65, y esto es igual a 2 coseno de A medios coseno de B menos C sobre 2. Entonces, ahí tendríamos que la clave sería la letra B. Bien, jóvenes, espero que estos ejercicios les sirvan de gran ayuda para complementar los temas de la semana 12.